Los jubilados cada vez más complicados. Ya no decimos llegar a fin de mes porque todo el mundo sabe que un jubilado con la mínima en Córdoba y en Buenos Aires no llegan a fin de mes. Ni un jubilado nacional ni un jubilado provincial. Pero ha llegado tal nivel de pauperización que se están codeando con la indigencia. Estamos en contacto con el defensor de los jubilados, el ombudsman de la tercera edad, Eugenio Semino, que nos está escuchando a esta hora en Buenos Aires. ¿Cómo le va, Eugenio? Buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo, Jorge, un placer, ¿eh? Bueno, Eugenio, a ver, estamos frente a una situación muy compleja, los jubilados no están recibiendo aumentos, pero además bombardeados por la inflación. ¿Qué escenario tenemos? Así es, lo tachamos ya desde hace tiempo y se va profundizando día a día, momento a momento, de crisis humanitaria, la situación de los 8 millones de argentinas y argentinos jubilados, pensionados o que tienen pensiones no contributivas. Tal cual usted lo señalaba, y salió en estas horas alguna comparación con la crisis del 2001-2002, donde estaban en una situación dineraria similar. La salvedad hay que hacer que en aquel momento había 5 años menos de expectativa de vida que al día de hoy, y que había la mitad de los jubilados y pensionados que hay hoy en Argentina. Y que en estos 20 años el mundo evolucionó en pos de cubrir esos derechos y de cubrir las capacidades de producción y consumo del sector. Lo que vemos que esto se fue agravando, decía administración tras administración, y llegada la nueva administración, el 10 de diciembre del año pasado, se duplicó el problema porque veníamos de un 2023 con una inflación de 211 puntos y un reajuste para jubilaciones y pensiones de 140 puntos. Pero el 14 de diciembre hubo una devaluación que generó una pérdida del poder adquisitivo de todos los argentinos, en particular de las canastas más pequeñas, como la de los jubilados y pensionados. A esto le tenemos que incorporar la inflación del 25% del mes de diciembre, de más del 20% del mes de enero, y una inflación similar que se está anunciando para el mes de febrero, algún punto más o menos. ¿Qué quiere decir esto? Que a los casi 50 puntos que habían perdido durante el 2023, se están incorporando en este trimestre, porque tenemos que tener en cuenta que el haber del jubilado, aún los que cobran con esa suma en negro que se llama eufemísticamente bono, desde hace un año y medio, van a estar en la misma suma que estuvieron que estuvieron en diciembre, enero y febrero. Es decir, 160.000 pesos los 5 millones de la mínima. Desaparecieron los saberes medios porque se convirtieron desde lo literario en una mínima más, están entre 170 y 180.000 pesos, y las pensiones no contributivas para personas con discapacidad, 84.000 pesos porque son el 70% de la misma. Lo que hemos conocido en las últimas horas por parte del INDEC, la línea de indigencia está en 250.000 pesos. Por lo cual vemos que la situación del jubilado, a lo cual no podemos omitir, le tenemos que agregar la crisis del sistema de salud que debe atenderlo, y ahí hay un dato más que interesante. Los medicamentos durante el 2023, mientras la inflación a nivel general eran 211%, los medicamentos aumentaron el 300%, y lo siguen haciendo al día de hoy con la nueva administración. No hay competencia porque hay una carterización de la actividad, vale decir, las tres cámaras acuerdan sus precios, y un dato que es muy claro en este sentido de cómo algo que veníamos viendo quienes hacemos asistencia directa, hoy lo comprueba el mercado. Se redujo un 45% la demanda del consumo del medicamento,
esto de la fuente SCAME y la Confederación de Farmacias, en una demanda que sabemos que debiera ser inelástica, porque precisamente no es un bien que se adquiera simplemente por deseo, sino en una situación extrema, vale decir que el jubilado ya no puede consumir medicamentos, no tiene hábitat y no tiene futuro, porque me tocó y fui invitado por distintas presiones de diputados, distintos sectores, para ver qué se hacía con la futura ley de movilidad. Bueno, eso después desapareció, un día el Ejecutivo... Ahora, Eugenio, disculpe que lo interrumpa. Con este escenario, con este horizonte, tuvimos en 2 meses 45% de inflación, el mes que viene póngale un 20, 65. Bueno, no hay aumentos a la vista, o sea, se está haciendo una licuación de los magros ingresos por inflación. El argumento de Milei es: yo no mentí, es imposible pagar el 82% móvil, yo les avisé que esto iba a suceder. ¿Qué dicen ustedes? No, en realidad lo que está haciendo es profundizar el ajuste. El supuesto superávit, digo supuesto en términos de cómo se puede mantener ese superávit, fue a costa del ahorro que se hizo sobre las jubilaciones y pensiones. Es decir, el haber repetido la insignificante suma que cobraron en diciembre, en enero y en febrero, implica, tal cual usted señalaba, vamos a llegar a marzo con 65, un acumulado de 70 puntos de inflación, y el único reajuste que se prevé para el mes de marzo por ley de movilidad son 30 puntos, por lo cual se le agrega una pérdida de 40 puntos más a haberes que ya no representaban nada. Por lo cual, el hablar del IPC para el futuro, para el mes de abril, en términos de índice de reajuste, es realmente una falacia. Es decir, no nos damos cuenta, y lo venimos gracias a que pocos programas como el suyo se han dedicado a través de los años a seguir este tema, lo que estamos viendo es que se nos está muriendo la gente y se está discutiendo algo que es una entelequia. Lo que tenemos que hablar de cómo recomponer el haber del jubilado y no cómo seguir haciendo sufrir y viendo cómo se mueren los jubilados, que esto es lo que está estrictamente pasando hoy. Eugenio, gracias por estos minutos, muy amable con nosotros. Gracias a ustedes, ha sido un placer.